Voy a empezar esto contándoles que sé que muchos de ustedes, al igual que yo, también fueron bien malcriados con sus madres. Y aquí les voy a contar por qué a los 12 años me fui de la casa. Esto empieza porque desde pequeño me crié en un barrio llamado Terraces. Y como muchos saben que al crecer en un barrio bajo se ven y se aprenden demasiadas cosas. Bueno, entonces ¿qué pasa? Que a eso de los 9 años, por ahí más o menos, mi madre decide que nos devolviéramos para Paso Canoas, de donde somos, de donde vivimos. Yo nací en Ciudad Ney. Esa transición repentina a mí me pegó duro. Claramente, porque en Terraces era una cosa y vivir en Paso Canoas era otra. Cuando yo llegué a Paso Canoas, yo iba totalmente con la mentalidad de la calle. Yo quería hacer todo en la calle. Más bien, yo digo que a mí ni me querían en la escuela, que por eso me pasaron. Tanto así que yo en segundo grado me agarraba con los quintos y los sextos grados. Imagínese usted, hasta tenía problemas con las profesoras. Tanto así que la segunda casa de mi mamá era la escuela, de tanta queja que recibía. Yo era tan pero tan mal portado que yo me le escapaba a mi mamá siendo menor de edad para el lado panameño y me escapaba para las playas, me iba para las galleras. ¿Qué no hacía yo? Llegó un punto de mi vida que yo andaba haciendo tanto loco y tanto daño en la calle y tanto daño en mi familia que mi madre optó por meterme en una casa hogar en Pérez de León. Yo me sentía tan mal conmigo mismo que yo voluntariamente lo acepté, pero bueno, eso es otra historia que les cuento en otro momento. Estuve metido ahí como aproximadamente 6-7 meses y me escapé porque me querían dar una prórroga. Pero bueno, como les digo, ¿verdad? Eso se los cuento después. Cuando yo me escapé de ahí, yo lo primero que busqué fue para la casa de mi mamá. Y según yo en mi mente, yo ya había cambiado todo, mi pensar, mi manera de ser y todo. Me comporté bien aproximadamente unos 6-7 meses hasta que llegué al colegio. En el colegio están los alumnos centrados que van a estudiar y los alumnos que van a experimentar. Claramente yo estaba en el punto de los alumnos que iban a experimentar. Tampoco es que me sienta orgulloso de esa etapa, pero tampoco me arrepiento, ya que las experiencias hacen a la persona conforme va creciendo. Oiga, en ese momento, cuando yo entré al cole, conocí a un compa que se llama Andrei, alias Macaco. Desde ese día, ni pa' qué fue eso. Eso llegó a un punto que lo que vivíamos en la calle lo traíamos al colegio. De hecho, llegamos hasta el punto de hacer una famosa gallada que solo se la pasaba en una esquina del cole. A los 13 años llegué al punto de que ahora en las mañanas la pasaba en el colegio y en las noches apenas escondía el sol iba agarrando calle de una vez. Conforme pasaba el tiempo yo en la calle me fui rebuscando mi propio dinero, de no muy buenas formas, pero me buscaba mi dinero. Entonces, ¿qué fue provocando eso? Que yo cada vez pensara más en irme de la casa, ya que mi mamá estaba criando 4 niños, ¿verdad? Sin ayuda absoluta de nadie, ella era la única que nos mantenía. Se iba a veces 7-8 de la mañana, regresaba a la casa en horas de la madrugada, a veces ni llegaba a comer ni nada, y con costo podía con nosotros. Entonces, conforme iba creciendo con el tiempo, en mi cabeza se me iba metiendo que yo era un estorbo para ella, que yo era un estorbo más y una boca más que mantener. Entonces, prácticamente yo salía a diario todas las noches y llegaba a mi casa a las 3, 4, 5 de la mañana y mi mamá me decía: esto no es un hotel, mientras usted viva bajo mi techo usted tiene que hacerme caso a mí. Pero en mi loquera de adolescente, yo lo único que me pasó por la cabeza es: ya yo tengo mi plata, me estoy cuidando solo, digo yo, ¿por qué yo tengo que dejar que me manden estúpidamente? Pero aparte de mi pensamiento tonto que tenía en ese tiempo, ¿verdad? Me quedé ahí todavía bastante tiempo en casa. Vea, yo me escapaba tanto, pero tanto, que llegó un punto en el que mi mamá me pichaseaba de unas maneras que se cansó porque no había remedio. Llegó a tal punto de eso que simplemente yo tenía que aguantarla, verla llorar, porque yo me escapaba de tanto que se cansó de pichasearme, de regañarme y que yo no hiciera caso. Tanto fue eso que yo llegué al punto que yo dije: si mi mamá me vuelve a decir que esto no es un hotel, me voy de la casa. Yo llegué a tal punto que tanto fue eso que mi mamá a mí ya me tenía hecho un cuarto afuera, pero desde que inició la casa, ¿verdad? Para cuando yo creciera.
Entonces llegó a tal punto, pero tal punto, que ya yo tenía una vida sexual activa y empecé a meter mujeres a escondidas a la casa. Entonces, ¿qué pasó? Un día mi mamá llegó a la casa de sorpresa y bueno, escuchó cuando yo estaba teniendo relaciones y me fue y me tocó la puerta bien enojada, bien enojada, y me empezaba a gritar: hágame el favor, sáqueme a esa chiquilla de ahí, esto no es un hotel, usted tiene que hacerme caso, que Entonces yo recuerdo que con toda la vergüenza del mundo saqué a la muchacha como a las 12 de la noche del cuarto. Entonces, por no dejarla sola, me fui para donde un amigo y nos quedamos durmiendo ahí. Entonces esa misma noche me puse a pensar, digo yo, ya no quiero darle dolor de cabeza a mi mamá, no quiero verla llorando y no quiero ser un peso más para ella, quiero vivir solo, mantenerme yo mismo. Y ahí fue donde decidí en no volver más a la casa. Bueno, al otro día solamente llegué a la casa, recogí mi ropa y solamente me fui. Tuve varios días a mi madre diciéndome por mensajes: vuelva a la casa, venga a la casa, por favor. Pero de ahí yo siempre fui una de las personas que cuando se decide en algo no se retrocede, no retracta ni nada, pese al orgullo que me tengo. Y así pasó el tiempo hasta que ya mi mamá poco a poco fue asimilando de que ya yo no vivía en la casa, que ya yo no quería volver, y básicamente le tocó ir aceptándolo. Y bueno, así fue el porqué y las razones por las cuales me fui de mi casa. Respecto a este tema, hubieron puntos que toqué que conforme pase el tiempo voy explicando el porqué de ciertos puntos que llegué a tocar en este tema, pero no los expliqué para no hacer más largo el tema y tener más adelante de qué hablar. Bueno, y con esto termino la historia del por qué me fui de la casa. Gracias a todos los que me vayan a apoyar, gracias a todos los que vayan a comentar, gracias a todos a los que le den me gusta a este video y se los agradezco mucho.